¿Cómo está Alex? ¿Me escuchas? Sí, creo que estoy por acá. No sé si me escuchas. Sí, te escucho. Sí, todo bien. ¿Tú me, Sí, te escucho un me- poco. me escuchas bien? Sí, sí, a veces no. Ya, ¿aló? Sí, te escucho. Ahí te ¿Aló se estás escucha viendo. ahí? Ahí te estoy viendo. Ahora te estabas congelado. Entonces no. Pero ahora sí te veo y te Ya. escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, 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 se escucha bien. Vamos, ok. Perfecto. Alexi, ¿cómo estás? Gracias por aceptar, ¿cierto?, la invitación de participar, en donde Alexis nos va a mostrar, ¿cierto? Tú nos vas a entregar tu mirada de la psicología del deporte y aportar algunas herramientas de la psicología deportiva, especialmente con una mirada en los deportes colectivos. Si pudieras partir, ¿cierto? Eh, Partiendo por compartir la pantalla, y si también nos hablas un poco de esta experiencia que han tenido todos los deportistas en el contexto COVID, cómo tú también realizaste tu trabajo durante este periodo de pandemia, una breve reflexión sobre ese tema para que después puedas partir con tu presentación. Ujú. Ok. Bueno, primero, gracias, Hugo, por la invitación. Creo que han sido días muy intensos, muy interesantes. Representar a la unidad de psicología de la unidad de ciencia aplicada al deporte es un orgullo. Y sí, cuando un poco conversábamos sobre esta presentación, yo creo que ha habido un contexto que ya de algún modo se ha dicho, nuestros deportistas en general han ido viviendo el proceso, yo diría, como distintas etapas. Yo siento que una primera etapa durante el mes de marzo, parte de abril, fue como de, bueno, vamos a seguir un poco en un proceso más de descanso, de vacación, que era bastante bien valorado y visto, pensando en que la situación iba a terminar más pronto. Yo creo que se dieron cuenta de las dificultades que había alrededor de esta situación de no poder estar, de no poder salir, de no poder entrenar, la suspensión de muchos torneos, de torneos tan importantes como el Juego Olímpico. Y ya me parece que ahora, a partir de agosto, de septiembre, en la medida en que se han podido retomar algunos deportes y algunas actividades, estamos retomando y viendo de la mejor manera, o por lo menos con la esperanza de que esto va a funcionar. Desde lo psicológico esto ha sido un desafío. Hay una mirada hoy día, incluso a nivel de, conversamos con colegas a nivel internacional, de que tiene características a una lesión, como se trabaja a veces en los aspectos psicológicos, una lesión, aun cuando esta sería una lesión forzada, ¿no? Y por otro lado, la vuelta también tiene que ver con una mirada como una especie de lesión contagiosa, ¿no? Tenemos una serie de protocolos, una serie de medidas en el centro de alto rendimiento y en muchos lugares donde están autorizados, desde la distancia, desde las protecciones, desde, no sé, andar con la mascarilla permanentemente para funcionar. Y bueno, y todo eso hace que sea un desafío para el deportista y para los cuerpos técnicos manejarse en esta situación, en un proceso que está permanentemente siendo valorado, siendo de algún modo revisado, ¿no? Todos los días tenemos nuevas informaciones, nuevos datos. Creo que Ignacio en uno de estos días hizo una tremenda presentación, Ignacio Islar, un poco comentando todas las implicancias que ha tenido en términos de salud y en términos de otros temas. Así que es un desafío para todos los cuerpos técnicos, para todas las personas que estamos vinculadas a los deportistas, responder a esta nueva realidad que se está instalado y que vamos a ver por cuánto tiempo va a permanecer instalada en nuestro contexto. Perfecto. Gracias, Alexis, por esa introducción. Entonces te invito a compartir pantalla y bueno, me dicen que está lista la presentación, así que adelante nomás.
Ok, gracias. Bueno, dentro del tema de la psicología activa y aun cuando creo que voy a hablar por mi área de trabajo con los deportes colectivos, lo que pretendo hacer y lo que pretendo mostrar apunta también fundamentalmente a un concepto, a una idea que creo que le va a servir a todos los entrenadores, a todos los deportistas, ¿no? No solamente desde la mirada del deporte colectivo, sino que también puede existir todo un tema desde lo individual. Y a mí me gustaría partir, o me gustaría comentar dos frases nomás que están dentro de las siempre cosas que se plantean como situaciones o frases hechas, ¿no? Y esta primera idea, hay una situación que planteamos muchas veces como una frase para orientar los trabajos colectivos, ¿no? Y la idea en el fondo de que lo que hunde a los barcos no es el agua que les rodea, sino el agua que les entra. Muchas veces los equipos, los grupos deportivos, tienen que ser capaces de vivir, de convivir con una serie de situaciones, con una serie de temas muy complejos. A veces hay que navegar por aguas tranquilas, por aguas muy calmas, por situaciones muy como cómodas, y en otros momentos la verdad es que hay que saber navegar por aguas muy tormentosas, por aguas de mucha dificultad. Y la unión del grupo, el trabajo de cada uno de los miembros del equipo, el trabajo del staff que ayuda, que asesora a los cuerpos técnicos, en los cuerpos técnicos, es lo que va a permitir de algún modo sortear todo este tipo de situaciones. Entonces, un poco en esa línea, tratar de hacer esto, ¿no? Que hay que llegar a un puerto, hay que llegar a un objetivo, hay que llegar a un torneo, a un campeonato, a un lugar, y hay que saber navegar por distintas situaciones. Y lo otro que a nivel de introducción me gustaría comentar, me gustaría decir, tiene que ver con una idea a lo mejor un poco más amplia y que creo que este seminario evidentemente está cumpliendo, este simposio que hemos tenido estos días, y hubo hace un par de semanas atrás, cumplen con algo, ¿no? Creo que trabajar desde el rendimiento y trabajar desde la competencia es muy importante, y en ese sentido los equipos exitosos se construyen desde arriba. Que en el fondo lo que quiero plantear, si bien es cierto, la deportista es fundamental, la mirada que tengan los cuerpos técnicos o incluso más arriba a niveles dirigenciales hacen que el éxito sea parte un poco de todo esto, pero evidentemente son los entrenadores los que miran desde arriba, los que tienen la perspectiva, los que creo que durante estos días se han nutrido, se han alimentado, han refrescado conocimiento o han sumado conocimiento a través de las distintas temáticas, de las distintas charlas que hemos ido escuchando. Dicho esto, que lo que a los barcos los mantiene a flote y los mantiene vivos, no lo podemos obviar, que tiene que ver no con saber, no con el agua que rodea, sino con el agua que le entra. Y por otro lado, que los cuerpos técnicos son fundamentales en el desarrollo del éxito deportivo. Un poco la temática o cómo voy a desarrollar un poco la charla, tiene esta línea y un poco esta mirada, ¿no? Voy a hacer un contexto simplemente para situar algo de lo que queremos hacer, una definición del compromiso, los componentes que esto implica, los enemigos y algunas tareas o sugerencias de tareas desde el punto de vista de los entrenadores. El contexto, lo que quiero un poco plantear, decir en esta línea, es, nosotros podemos pensar en una imagen, entre comillas, de lo que podría ser un día de desarrollo deportivo. Un día que está dividido, y esto los entrenadores y los deportistas lo saben, en horas de trabajo o momentos de trabajo desde el punto de vista del entrenamiento, entrenar ya sea los aspectos físicos, los aspectos técnicos, tácticos, psicológicos. Y por otro lado, hay una cantidad de tiempo que yo dedico a eso, ¿no? 3, 4 horas al día, dependiendo del deporte, dependiendo de mi actividad, la cantidad de sesiones. Pero el día no tiene 3, 4 horas, ¿no? Tiene muchas horas.
Y en ese sentido, las otras 20, 21 horas del día, también yo realizo actividades que es lo que se conoce o lo que podríamos entender en general como entrenamiento invisible. De algún modo, de ambas situaciones, ¿no? De la mezcla del entrenamiento propiamente tal, en conjunto con el entrenamiento invisible, sale todo lo que nosotros buscamos. El entrenamiento invisible tiene que ver con el descanso, creo que estos días se ha dicho mucho de ello, con la alimentación, con la hidratación, con todo el tema de organizar estudios, trabajo, actividades sociales, que son en el fondo lo que van construyendo el deportista. Creo que nosotros muchas veces, por lo menos, y esto ya es una idea o una definición a lo mejor más personal, entiendo que el deportista se empieza a ser más profesional cuando justamente las 3, 4 horas del día donde él trabaja con los cuerpos técnicos, con todo el área de apoyo, son muy importantes, pero se va a hacer cada vez más serio, más profesional, cuando las otras horas del día también son importantes. Entonces, vamos a necesitar cada vez mayor compromiso, que es un poco la idea y el concepto que quiero compartir con ustedes hoy día, en base a que el día va a incorporar tanto el trabajo directo en cancha, en pista, en la piscina, en el cerro, en el tatami, donde corresponda, más todas las otras horas del día. Y el compromiso tiene que ver con esto, ¿no? Con de verdad poder manejar toda esta situación. Entonces nosotros entendemos lo que buscamos muchas veces desde el manejo más psicológico, desde el manejo más de nuestras propias capacidades, es hacer este complemento. Y lo que yo quiero tocar un poco desde esa perspectiva es justamente esta mirada que hay sobre lo que implica el compromiso. Por lo tanto, desde lo psicológico, desde lo que nosotros podemos manejar y entender el tema del compromiso, nosotros es un concepto que ya se viene trabajando hace casi 30 años, que está definido en la literatura como una disposición psicológica, y de ahí la importancia del trabajo y de lo que nosotros podemos hacer en este contexto, que representa entonces el deseo y la decisión de seguir participando en el deporte. En ese sentido, la capacidad del trabajo o la capacidad que la persona tiene, evidentemente la tenemos que detectar y la tenemos que de algún modo observar y mirar tranquilamente en esa línea, ¿no? Entonces, esta disposición psicológica que tiene que ver con el deseo, con la decisión de seguir participando en el deporte, sabemos que hay momentos en los cuales se altera, se varía, se ve distinta. Y lo que vamos a buscar o lo que vamos a tratar de comentar un poco es algunas señales, algunos tips para que los entrenadores evidentemente manejen, entiendan toda esta situación que estamos planteando. Dicho esto, cuando nosotros hablamos de los componentes, ¿cierto? Podríamos usar la siguiente, simplemente es como una gráfica donde quiero mostrar algunas cosas, ¿no? Un esquema. El deportista necesitamos, y que él de algún modo ejecute, como que hacer lo que dice que hace, ¿no? Si yo soy deportista de balonmano, de voleibol, de tiro, de atletismo, de pentatlón, de lo que sea, bueno, hacer aquello que digo que finalmente hago. Hacer lo que dice que hace, que es justamente darle coherencia al trabajo, darle coherencia un poco al funcionamiento que tiene el deportista, tiene cierta estructura, ciertos aspectos que están a la base. Y creo que aquí todos los que están hoy día participando, que han participado estos días, entendemos que las bases sobre las cuales se sostiene esto son bastante claras. Tiene que ver con el grado de diversión. Uno de los temas centrales en psicología tiene que ver con la motivación. Y la motivación en el deporte se inicia porque me divierte, porque es entretenido, porque lo paso bien. Es un elemento fundamental en el desarrollo y en la mantención de la práctica deportiva. Por lo tanto, lo vamos a comentar un poquito más en detalle. Por otro lado, hay un costo-sacrificio que la persona debe asumir o debe intentar entender para ver cuánto tiene que invertir en eso. Por otro lado,
la oportunidad de implicarse, ¿no? De sentirme parte de algo, de que estoy funcionando en una lógica. Disfrutar del aprendizaje. El deporte es un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde ustedes, los entrenadores, enseñan y alguien aprende, el deportista. Por lo tanto, hay que ser capaz de disfrutar esa situación también de aprendizaje permanente. Por otro lado, hay un concepto a veces más difícil de definir, ¿no? Que tiene que ver con la pasión, con el compromiso que yo tengo, con el manejo que yo tengo de determinada situación. El sentirme competente, el sentirme valorado, exitosa, ayuda también a toda esta situación y a todo este manejo. Por otro lado, ser parte, ¿no? De un evento, de un grupo, de un equipo donde yo siento que mi aporte es valorado, es respetado, hay una contribución de un modo significativo. Y por otro lado, el orgullo de hacer algo, el orgullo de ser basquetbolista, handbolista, voleibolista, atleta, gimnasta, pesista, boxeador, el deporte que sea. Por lo tanto, todo eso, hacer aquello que dice que hace, finalmente es el compromiso. Y ese compromiso los técnicos lo entienden perfectamente, y el deportista también, porque es lo que sostiene, no sé, tenemos estas especies de columnas que he tratado un poco de plantear que sostienen el compromiso, pero a la vez sobre el compromiso está el rendimiento. Y lo que buscamos muchas veces es rendimiento deportivo. Hablamos de formar parte del alto rendimiento, de un centro de alto rendimiento, de una serie de actividades de ciencias aplicadas al rendimiento deportivo, aplicadas al deporte, porque el rendimiento finalmente en su máxima expresión, en su máximo desarrollo, nos lleva a resultados. Y entendemos que mucha de nuestra manera de valorar y de entender lo que hacemos es a través del compromiso, generar un rendimiento y eso nos da un resultado. Es muy difícil tener resultados, ¿cierto? Si nos rendimos y si no estamos comprometidos. Entonces, la inversión psicológica tiene que ver con desarrollar estos elementos. Entonces, quiero comentar ahora algunos aspectos centrales, puntuales de cada uno de estas partes, de estos ladrillos, no sé, que forman estas columnas que sostienen de algún modo el compromiso deportivo. Cuando hablamos del grado de diversión, evidentemente las motivaciones iniciales de la práctica deportiva están sí o sí asociadas a la diversión, al pasarlo bien, ¿no? Creo que sin lugar a participar en el deporte, tiene que ver con que sea entretenido. Los niños van a hacer actividad deportiva porque lo pasan bien, porque se entretienen. Cuando se les pregunta, especialmente en la parte formativa, por qué alguien hace deporte, aparece sí o sí el tema de la diversión y pasarlo bien. Por otro lado, en esta misma lógica del grado de diversión, ¿cierto?, está la idea que para los más jóvenes esto tiene que ser así. Requiere de esta situación de parte del área de planificación, que esté entretenida, y esto va a favorecer un mayor compromiso. Ahora, la diversión, por eso hablamos de grado de diversión, la diversión que tendría que tener un deportista a nivel formativo, de iniciación, por supuesto que es distinta a la diversión, entre comillas, de un deportista de alto nivel. Un deportista de alto nivel disfruta del trabajo, del entrenamiento, del esfuerzo, del sacrificio, del dolor, de algún modo distinto a quien lo hace en la iniciación, pero es un proceso gradual. Voy cambiando el objetivo o la mirada de la diversión, pero siempre lo paso bien, siempre lo disfruto, ¿no? Que esto ya tiene que ver con un tema un poco más profundo, que es la propia biología, el tema de las propias hormonas, esta adicción que se genera la endorfina, ¿no? Que me permiten continuar realizando la práctica habitual. El grado de diversión, entonces, es uno de los elementos constitutivos del compromiso. Por eso también me gustaría aquí plantear como poner ojo en algunas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Ojo cuando el deportista dice cosas como esta, ¿no? Estoy aburrido, que fome esto, que fome la práctica, el entrenamiento, ya no me gusta como antes, esto no es lo divertido que era antes, lo estoy pasando mal. Evidentemente, cuando el deportista tiene algún planteamiento en esta línea, me está diciendo que no se está divirtiendo, que no le está pasando bien. Por lo tanto, desde la mirada de la psicología, desde la mirada del entrenador, habría que volver a retomar aquellas cosas que sí lo hacen divertido, que sí el deportista de algún modo disfruta. Creo que para los entrenadores, entonces,
estar atento, ¿no? Escuchar al deportista, escuchar al equipo, escuchar a las personas que están a su alrededor para ir de algún modo detectando qué es lo que pasa con ese tema. Por otro lado, hablábamos que otro de los pilares del compromiso tiene que ver con el costo-sacrificio. Yo puedo querer aprender a hacer un deporte, o puedo querer trabajar mucho en ese deporte, ser seleccionado de mi colegio, seleccionado de la provincia, de la región, del país, defender al país a niveles sudamericanos, panamericanos, mundiales, olímpicos. Evidentemente, cada una de estas situaciones requiere de un costo asociado. Hay una manera de lograrlo, pero hay una manera de que esto tiene un valor, ¿no? Y no es un valor económico, es un valor que es de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, donde el deportista debe estar justamente dispuesto a pagar ese valor. Nosotros vamos a encontrar muchas veces al deportista que parte, que lleva un tiempo, que quiere grandes cosas, ¿no? Que quiere ser seleccionado, que quiere llegar a un mundial, a un juego olímpico, pero evidentemente eso tiene un costo. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Pero tiene que entender cuál es el costo que eso tiene, que estar dispuesto a pagar ese costo, ¿no? Que esté de algún modo al alcance de sus posibilidades, que esté al alcance de lo que él quiera hacer, de lo que él quiera de algún modo invertir en este tiempo. Entonces, un poco lo mismo, ¿no? Cuidado, poner ojo a los entrenadores cuando uno escucha frases como que no, esto es mucho esfuerzo. No, es que me pierdo muchas cosas, no puedo ir a un cumpleaños, una fiesta, me tengo que presentar, no es demasiado para mí. O he entrenado duro y no avanzo. A veces el deportista tiene la sensación que ha hecho un tremendo esfuerzo, pero no lo va a lograr. Tiene esa característica. No siempre todo mi esfuerzo, mi sacrificio lleva a este objetivo. O muchas veces encontramos frases como esta que no sé si valga la pena. Muchas veces, al nivel del deportista, el manejo que ellos tienen, a nosotros se nos dice, y esta es una frase que hay que tener cuidado, hay algunas personas que están vinculadas, que intentan abordar temas psicológicos sin ser psicólogos. Hoy día hay una gran línea en todo lo que es el coaching de personas no formadas en psicología, que hacen mucho énfasis en que vamos, querer es poder, ¿no? Y hemos escuchado hasta el cansancio esa frasecita que es bastante compleja, porque en el mundo del deporte, especialmente en el mundo del deporte competitivo, esto no es así. Querer no es poder. En otros ámbitos sí. No sé, ustedes, los asistentes estos días al simposio, si uno pudiese, no sé, lo que por ejemplo, y dicen, oye, vamos a hacer una prueba, una pregunta, bueno, todos los que estuvieron, estaban atentos, contestan la pregunta, no sé, tienen una certificación especial. En un ejemplo, o en la universidad, o estudios, mi esfuerzo sí llega a tener un objetivo y sí lo cumple, y querer es poder. Yo quiero estar en este seminario, quiero escuchar, y lo puedo hacer. Mi esfuerzo de levantarme el día sábado, de haber estado los días anteriores, el miércoles, el jueves, el viernes, yo puedo lograr el objetivo de aprender más cosas, de escuchar a personas que me interesan. En el deporte no basta con querer. En el deporte el costo-sacrificio es muy alto. Muchos quieren, pero no todos van a lograrlo. Lo duro de la alta competencia es que en el podio solo hay espacio para 3. Y a veces son cientos los que han buscado estar en ese podio. Y por un segundo, por un punto, por un gol, por una milésima, por un centímetro, me quedo fuera. Entonces, el costo-sacrificio es un tema muy importante entenderlo rápidamente para asumir este compromiso y este trabajo que se está realizando. Otro de los pilares del trabajo para desarrollar compromiso con los equipos, desarrollar compromiso con el deportista, es que el compromiso también debe estar vinculado a las otras personas, a los cuerpos técnicos, a las otras personas que participan de la actividad, un poco en esta imagen, ¿no? Que el deportista es el vehículo, que es el Fórmula 1, yo muchas veces uso esta metáfora, planteándole al deportista que es alguien especial, que es alguien que se tiene que preparar para estar en competencia, tiene que saber resolver problemas, pero tiene un cuerpo técnico, un staff que trabaja, ¿no? De repente uno podría pensar que las ruedas implican trabajo técnico, una táctico, el otro, físico, psicológico, y tienen que haber especialistas en cada una de estas áreas, como hemos escuchado durante estos días, que ayuden a que cada una de estas ruedas funcione bien.
Yo necesito entender que hay más personas comprometidas. Está el entrenador, el resto de mis compañeros, si hago deporte colectivo o si hago deporte individual también, porque necesito a alguien, no sé, para luchar. El tenis podrá ser individual, pero evidentemente se trabaja con otra persona, podría entrenar mucho mejor con otro compañero. Todos los deportes tienen alguna mirada para trabajar ahí. Incluso, ¿cierto?, cómo están implicados la dirigencia, mi club, mi asociación, mi federación, el ministerio, el país con la práctica del deporte, ¿no? Y en ese sentido hay una oportunidad de implicación en lo público, en la medida en que yo observo que más personas valoran, evidentemente el deportista se siente más implicado, más comprometido. Creo que una de las grandes tareas y una de las grandes cosas que se ha ido haciendo en los años que uno está acá es esta capacidad justamente de los cuerpos técnicos, de la dirigencia, del público, de ir comprometiéndose con las actividades deportivas, hoy día en esto mismo que estamos haciendo desde la ciencia, para que sea valorado y exista el compromiso. Entonces, también esto va a permitir, ¿no?, más fácil asumir la oportunidad de sumarse a su objetivo. Yo veo que hay más personas en situación involucrada, mi nivel de compromiso también se va a ver favorecido. Por otro lado, en esta idea de cuidar, como escuchar a los entrenadores, escuchar lo que pasa al deportista, yo diría que hay que tener cuidado cuando el deportista dice cosas como nadie más se esfuerza, yo soy el único que está aquí, no tengo los apoyos, solo yo doy el 100%, los demás no estoy comprometido, mis compañeros no se cuidan. No descansaron, no se alimentaron adecuadamente, salieron y no durmieron las horas que necesitaban, o, comillas, carretearon de una manera que no es vinculante al desarrollo del rendimiento deportivo. Pueden aparecer una serie de situaciones en las cuales el deportista va a mostrar que este grado de implicación, este nivel de implicancia de otros actores, de sus cuerpos técnicos, de sus compañeros, a lo mejor no se está cumpliendo. Y habría que tener entonces cuidado para manejarlo. Otra de las bases que dijimos, ¿cierto?, es disfrutar, aprender. Disfrutar, aprender implica permanentemente, ¿cierto?, la capacidad de entender el deporte del juego. A mí me sigue resultando curioso, con los años y la experiencia que tengo en el Centro de Alto Rendimiento, en la unidad de ciencias aplicadas al deporte, que a veces el deportista se sorprende de cosas que son propias de sus trabajos, ¿no?, de que enfrento a rivales rápidos, altos, grandes, potentes, como que, bueno, pero si eso es tu deporte. Entenderlo desde lo básico, entenderlo de situaciones muy, muy obvias, porque evidentemente la capacidad esta de aprender, disfrutar del aprendizaje, de entender de los datos, de la estadística, entender un poco todo esto que estos días se ha comentado acá, el aspecto nutricional, entender ayer un poco lo que Jorge nos decía respecto a las ayudas ergogénicas, si eran o no, cómo funcionaban, entender el criterio que se establecía, si servían, si eran útiles, si eran legales. Bueno, eso es parte del desarrollo, del aprendizaje en mi deporte. El deportista tiene que estar implicado por las responsabilidades que tiene. En ese sentido, entonces, facilitar el compromiso, el entrenador debe estar generando este proceso de enseñanza. Y el deportista valorará este proceso de enseñanza. Entonces también, cuidado, pongamos ojo, ¿cierto?, con aquel deportista que te va a plantear que, no, si yo ya lo sé todo, no, si no hay nada nuevo. O, ¿qué? ¿Tú me vas a enseñar si yo tengo experiencia? Yo estaba en este torneo, estuve acá, de esto. No, o simplemente no he aprendido nada. O no sé resolver esto. Este tipo de verbalizaciones, este tipo de conceptos, evidentemente está mostrando una dificultad en esta situación de aprendizaje. El deportista o no está aprendiendo, o no la está disfrutando, o simplemente no está entendiendo aquello que le queremos plantear, desarrollar. El otro pilar que habíamos comentado, ¿cierto?, tiene que ver con la pasión. La pasión apunta fundamentalmente a una variable muy, muy psicológica que está implicada en aspectos absolutamente emotivos, sin contacto a veces con lo racional, ¿no? A veces no podemos explicar por qué un sábado en la mañana nos levantamos y escuchamos esto, o vamos a un entrenamiento, o vamos a una competencia, o viajamos miles de kilómetros para correr 100 metros, o 200, o 40 kilómetros, estar 3-0, 1 hora, 90 minutos. De verdad que hay momentos en que
las situaciones desde el punto de vista explicación lógica a lo mejor no alcanzan. Y es simplemente la pasión. Aquello que nos conecta profundamente con el amor hacia nosotros y hacia lo que hacemos. Que no necesita explicarlo, sino que simplemente lo hago porque es mi pasión. Y muchas veces la deportista establece que es lo que mejor sabe hacer, lo que más le gusta hacer, lo que más disfruta. Por eso, muchas veces no es posible explicarlo de modo racional. Es una vivencia absolutamente emocional. Y hay deportistas que, de acuerdo a sus capacidades de reconocimiento de emociones, ¿no? de leer su organismo, de leer su activación simpática, parasimpática, es capaz de poner un nombre. O simplemente dice, oye, si esto es lo que yo disfruto, no lo puedo explicar. Simplemente trabajo y lo hago de la mejor manera posible. En este sentido también, entonces, pongamos cuidado con aquellos comentarios, aquellas situaciones, ¿no? Cuando la deportista plantea que no, esto no es como no me entusiasma. Nos faltan ganas, no se perdió el espíritu. Evidentemente, este tipo de frases, este tipo de ideas, este tipo de comentarios, están de algún modo mostrando que la pasión se ha ido modificando, se ha ido disminuyendo, ha ido desapareciendo, ¿no? Que el deportista no logra volver a encantarse, volver a visitar la actividad, desde esta situación más emocional que racional. Evidentemente la pasión, que es una de las bases que estamos comentando, empieza a cambiar. Otro de los temas que dijimos que era importante es ser competente, ¿no? exitoso, valorado. La gran motivación que puede tener tiene que ver con esto, ¿no? Con que yo sienta que me valoran, me reconocen, y que yo puedo obtener un resultado que sea reconocido. Por supuesto, esto toma tiempo, esto se necesita ser perseverante, ¿no? Tiene que ver con aspecto motivacional, para poder defender, para poder desarrollar todo este tipo de situaciones. Entonces, cuando nos enfrentamos a este manejo o a estos temas, el deportista, en la medida en que se propone un objetivo, lo logra, se siente que lo que hace es competente, que es lo mejor que puede hacer, y también que es competitivo, que es exitoso, que es valorado, evidentemente todo esto ayuda al compromiso, ¿no? Ayuda a este trabajo que hemos dicho. Entonces, de la misma línea que hemos venido diciendo, cuidado, cuando este sentirse exitoso, valorado, comprometido no aparece, cuando escuchamos frases como, oye, no le ganamos a nadie, o el técnico no me considera, no me hace jugar, no soy titular. En deportes que a veces puede ser que la titularidad sea importante, hay deportes donde la verdad es que no tiene mayor relevancia, pero en general, todo aquello que apele a que no me siento valorado o exitoso o que no me siento competente, es que efectivamente estamos grabando de algún modo, está fallando de algún modo esta parte de la estructura de este pilar que mantiene el compromiso en lo que yo quiero hacer, que me lleva al rendimiento y finalmente termino el resultado. El otro concepto que tenemos desde la psicología para soportar de algún modo de la idea de compromiso es la contribución social. Si el deportista, la deportista logra entender que lo que él o ella ofrece como jugador o jugador es valorado por el equipo, el cuerpo técnico. Fácil. De ahí lo importante que resulta que como entrenadores nosotros siempre estamos reconociendo los aportes de cada jugador. No quiero decir que le planteemos al deportista que son todos iguales, porque no son todos iguales. No es necesario plantear esa idea, porque evidentemente cada uno aporta cosas distintas. Igualdad no significa, no hay que confundirlo con justicia, ¿no? A veces lo justo es que uno que tiene más experiencia o que lleva más tiempo, que ha tenido más oportunidades, bueno, tiene un manejo distinto. Por lo tanto, no hay problema con que seamos distintos. La igualdad tendrá que ver con el trato, con el respeto en algunos niveles, pero también valorar que
el que es titular, el que es capitán, la capitana del equipo, la que juega más tiempo, la que juega todo el partido, también es importante como la otra persona. No, nosotros no solo podemos pensar en los últimos, no sé, en el caso del hockey, en este caso de la fotografía que hay ahí, no podemos pensar solo en los cuartos, en los cuartos de los 60 minutos finales, ¿no? O en los 90 minutos de un partido de fútbol, o en los 3 sets de un partido de voleibol, etc. No podemos pensar que eso es lo único importante. Lo importante es todo lo que hicimos como equipo, como grupo para llegar a ese momento. Un equipo que en 90 minutos, en 60, en 70, tiene que mostrar todo lo que ha hecho seguramente en 700, 900, 1000, 7000 minutos de operación. Y ahí todas las personas son importantes y es fundamental que cada deportista sienta que está contribuyendo, que algo hace para que ese resultado finalmente se obtenga. Si no, tendremos que poner cuidado, tendremos ojos nuevamente en frases como esta, no el técnico no me explica, no suma esto, me parece que no existieran. Siempre hay críticas, puras críticas siempre. No sabe ni de qué juego. Y no quiero decir incluso, hay un deportista que alguna vez me decía, si no sabe ni cómo llama. Evidentemente, ese deportista no va a sentir que su aporte contribuye, es importante, ¿no? No se siente parte del éxito, no se siente parte del resultado, no se siente parte finalmente del equipo y eso va a agradar, va a complicar de algún modo la situación de desarrollo competitivo, va a complicar esta situación de sentirse parte de un grupo, de un equipo. Y finalmente, en estas bases del compromiso, ¿no? Del orgullo de hacer. Por eso, yo un poco decía al principio, hacer lo que dice que hace. Pero además me tengo que sentir orgulloso de eso, o sea, tengo que sentir orgullo por la camiseta que defiendo, ¿no? Por ser alguien importante en el equipo, tener esta capacidad de satisfacción, ¿no? De jugar, de participar. Esto va a ayudar a tener buena base para mantener el alto nivel de compromiso. El defender una camiseta, nosotros trabajando desde la Unidad de Ciencia Aplicada al Deporte para los deportistas chilenos, ¿no? Que puedan representarnos en distintos torneos, en distintos eventos internacionales, que sientan orgullo de vestir la camiseta de Chile, o que sientan orgullo de vestir la camiseta de su club, de su institución, de su colegio, de su asociación, de la federación mexicana, etc. Evidentemente ayuda a esta sensación de compromiso, a esta satisfacción por jugar, por hacer deporte. Nos va a permitir tener esta posibilidad de funcionamiento, de manejar. Muchas veces, en este sentido, tener claro estos elementos, porque nuevamente un poco para poner ojo, poner cuidado con esta sensación de que uno podría tener o podría escuchar, ¿no? Oye, mira, cualquiera aquí. O sea, no hay ningún límite o exigencia para hacerlo, ¿no? Ya no es lo mismo, no hay seriedad. Cada uno está de algún modo mostrándonos, planteándonos que ya no es el mismo orgullo, ya no siento la misma satisfacción por estar acá. Algo ha pasado que a lo mejor no está contribuyendo a esto. Entonces, en esta línea será importante manejar, escuchar a los deportistas y ver en qué aspecto de lo que hemos dicho podemos estar agravando un poco la situación. Porque, por otro lado, me interesa mostrar, ¿cierto?, que hay ciertos como enemigos del compromiso, ¿no? Que van más allá de esto que dijimos, ¿no? Nosotros ya establecimos un poco este modelo, establecimos que el compromiso tiene que ver con hacer lo que dice que hace, con rendimiento, con resultados, pero hay cosas que atacan y también quiero un poco dar algunas ideas de cómo reconocer esto, ¿no? Muchas veces hay tres grandes enemigos del compromiso, hay tres grandes temas que tienen que ver con esto. Primero, lo que se conoce como el self-handicapping, ¿no? El auto-boicot. Ya vamos a comentar un poquito de eso. El pesimismo defensivo también afecta las bases del compromiso. Y finalmente, esta idea de perfeccionismo desadaptativo. Estos tres elementos, de algún modo, van a romper la base sobre la cual se construye el compromiso. Y si lo destruyen, evidentemente no tenemos eso, vamos a tener los restos del compromiso, los restos del resultado.
Se nos va a desarmar esta estructura sobre la cual nosotros basamos nuestro trabajo, nuestro desarrollo, para tener un compromiso, para generar un rendimiento y terminar un resultado. Entonces, a veces se nos desarma esta estructura, eso es un poco la idea de la imagen, ¿cierto? Simplemente porque estos elementos que hemos construido se ven afectados por aquellas situaciones que son posibles de detectar. Y aquí, entonces, dar algunas ideas para que ustedes puedan entender de qué hablamos cuando hablamos de estos enemigos del compromiso, ¿no? De estos enemigos que son flechas que pueden herir y herir de muerte, en algunos casos a lo mejor, la situación de nuestro trabajo y lo que desarrollamos. Cuando hablamos de este auto-boicot, ¿no? Del self-hangout, son todas aquellas situaciones que el deportista, por distintas razones, motivos, ya sean real o imaginario, me permiten explicar por qué no le dura un objetivo. Y así desvía, ¿cierto?, el motivo de su bajo rendimiento. No es un problema de la competencia personal, sino de un impedimento que adquirió en el proceso. A ver, ese deportista que sabía que hoy día sábado tenía que competir a las 9 de la mañana, yo hoy día no sé, sabía que tenía que estar acá a las 10 de la mañana. Sí, me voy de noche y me junto, evidentemente hoy día no se puede, pero me voy de fiesta, me voy de carrete, me acuesto muy tarde, me despierto mal, llego a la hora. Yo sabía lo que tenía que hacer, sin embargo, auto-boicoteo mi propio trabajo para mostrar o para explicar a veces que me fue mal porque, bueno, es que no dormí, no descansé. Lo difícil, es lo más complejo, incluso cuando el deportista, a pesar de generar auto-boicot, entre comillas, le va bien, ¿no? Y empieza a tener ideas y, pues igual, salí, no me cuidé, no me preocupé, me va bien igual. Hay que tener cuidado con estas situaciones donde el propio deportista se transforma en la persona que no se cuida. Sabe que tiene que mantener un peso porque es un deporte, porque las capacidades, por todo lo que se ha dicho previamente, por lo que se ha conversado estos días, es necesario. Y no se cuida en la alimentación, y no se cuida en eso, y llega con una dificultad en el peso, en exceso, en déficit. Y tiene la excusa, ¿no?, para contar por qué no está rindiendo. En ese sentido, desvía el motivo de un bajo rendimiento, donde no es problema de una competencia personal, sino que este impedimento que va surgiendo durante el proceso. No le ayuda a explicar por qué no lo lograron. Entonces, hay que poner mucha atención. Y aquí ocurren, por lo menos a nivel muy básico, tres cosas que podemos a veces escuchar en el deportista. Podemos escuchar esta idea de retirada del esfuerzo, ¿no? Cuando la capacidad del deportista tiene que ver con esto de, no, ¿para qué me voy a esforzar? ¿No? ¿Y para qué lo vamos a hacer si no lo vamos a lograr? Y retiro el esfuerzo. O sea, las tareas van por un lado y yo voy arrancando por el otro. La procrastinación, ¿no? No, lo voy a hacer, me voy a preparar y me digo otra cosa, no voy a estudiar y me siento con el teléfono y con el computador y el televisor y estoy 2 horas leyendo, revisando cualquier cosa, menos la materia que tenía que revisar o que tenía que hacer. Digo que voy a ir al entrenamiento, estoy 1 o 2 horas en el gimnasio, me digo a conversar con un amigo, con alguien que conozco, hablo con el prof, no hago las cosas. De algún modo son tipos de auto-boicot, de decir, no, si yo sé que trabajé, no, yo sé que no trabajé, no hice todo aquello que tenía que hacer. Y en algunos casos, ¿cierto?, la exageración del dolor, que es un tema que a veces puede estar ocultando otro tipo de situaciones, otro tipo de procesos, al ser subjetivo, lo decía en estos días, ¿no? Y lo hablaba, creo, Martín, cuando mostraba una de las maneras de registrar o de controlar el monitoreo de las cargas, y la típica escala de Borg, bueno, qué esfuerzo hubo, que está, y algunos al principio podrían ser muy objetivos y en algún momento podrían generar hacer un día intenso, tremendo, de mucho esfuerzo, y está produciendo este fenómeno de auto-boicot, de self-hangout. Por otro lado, decíamos que otro de los enemigos de esto tiene que ver con el pesimismo defensivo. El pesimismo defensivo es esta estrategia que tiene el deportista, donde sus bajas expectativas de éxito, ¿no? Dice, no, pero si no ganamos, oye, pues si viene a andar bien, viene a ser campeón, sí, pero no lo vamos a lograr, no, esta vez no, ahora sí que no. Nos protegemos, nos ponemos como los peores escenarios, ¿no? Nos protegemos de plantear, no, si esto no va a funcionar.
esto no es así. Y empezamos a tener un pesimismo que nos defiende, porque dije, viste, yo sabía. Una frase muy compleja, ¿no? Y que yo muchas veces cuestiono y digo mucho con los deportistas, cuando alguien dice que yo sabía que me iba a ir mal, yo sabía que iba a perder. Pero si tiene la capacidad de anticipar el futuro, mejor sabe que lo vas a hacer bien. Asume que vas a poder tener una posibilidad. Después manejaremos la frustración y desarrollaremos tolerancia a la frustración, que es parte de un elemento fundamental en el desarrollo del deportista. Pero evidentemente, cuidar esta situación de pesimismo de la cabeza. Y la otra estrategia que afecta también es el otro extremo. Yo quiero ser un deportista 5 estrellas, quiero estar en los mejores niveles. Evidentemente yo busco el perfeccionismo, pero cuidado cuando este perfeccionismo se vuelve desadaptativo, ¿no? Cuando hay una tendencia de los deportistas en establecer altos estándares de desempeño en una combinación con una evaluación muy crítica. Y hay una preocupación por cometer errores, no es que tiene que estar todo espectacular, el día tiene que estar maravilloso, la cancha muy bien, el gimnasio impecable, todo tiene que estar en un nivel ideal, si no yo no entré. Como si no me voy a sacar un 7 yo no estuve. Cuidado, es importante y gracias al perfeccionismo los deportistas llegan a donde logran su máximo nivel. Ese perfeccionismo es el que te lleva, pero cuidado con la desadaptación. Creo que en este periodo, y volviendo un poquito a lo que comentábamos al principio de la cuarentena, del tiempo de pandemia, de encerrado, hay deportistas que a lo mejor dicen, no, yo no voy a entrenar porque si no quiero ir al gimnasio, si no puedo ir a la pista, no puedo ir a la cancha, no puedo estar con mis compañeros, no, yo no entreno en mi casa, no tengo espacio, tengo que moverme en los sillones, el living para tener 2 metros cuadrados y poder hacer algo, no tengo las pesas, no, si no es ideal, yo trabajo, yo no entreno. Ok, yo entiendo que no es el mejor momento ni es una situación ideal, pero buscar la perfección en un contexto donde no puedo obtenerlo va a resultar desadaptativo y no me va a ayudar en el fondo a mi compromiso. En cambio, aquel que dijo, mira, no es lo ideal, no es lo mejor, esto es solo, es una lata, es tremendamente aburrido hablarle a la cámara, ver las clases por la cámara, pero lo voy a hacer y voy a estar ahí. Obviamente sigue siendo perfeccionista, pero adaptativo al contexto que me ha tocado vivir, un contexto que a todos nos ha pedido de algún modo enfrentarnos de una manera especial a una demanda que nunca habíamos tenido, a una situación absolutamente inédita en el mundo. Quiero comentar, esto es parte de una investigación que estamos haciendo a partir de del perfeccionismo, junto con unos colegas de la Universidad Autónoma de Madrid. Esto todavía no se ha publicado, está en desarrollo, pero hemos ido encontrando una serie de cosas, hemos evaluado distintos temas con entrenadores, en el caso de la investigación estábamos haciendo con estudiantes, alumnos de entrenadores de fútbol, que han sido esos deportistas, futbolistas, y cosas que hemos ido encontrando y que tenemos que ir mezclando, porque con otras variables que quiero mostrar aquí. Los datos internacionales nos muestran, estos son algunos de los factores que miden la escala de perfeccionismo, miedo de error, influencias paternas, expectativas de la organización. Los datos que tenemos de muestras generales, con otras investigaciones, con otros estudios, comparadas con las muestras nuestras. Nuestros deportistas, nuestros entrenadores, nuestros futuros entrenadores, en muchos casos aparecen con altos niveles de perfeccionismo. La literatura nos plantea que es muy bueno ser perfeccionista, pero también lo que hemos ido descubriendo y lo que estamos viviendo en proceso de desarrollo, de mirar un poco los datos, es que también este entrenador perfeccionista, que es quien quiere planificar, quien quiere tener mucho control, también está sufriendo otros temas durante la competencia, durante hacer el fútbol, que puede hacer cierta regularidad los fines de semana. Para decirlo como es sencillo, hoy día estamos buscando cómo ayudar a los entrenadores a que sean muy perfeccionistas en la semana y súper cuidadosos y preocupados de la planificación, del entrenamiento, de las cargas, de todo lo que ustedes saben, de todo lo que se dice, que estudiamos simposio, pero que el día de la competencia se relajen un poco, dejen la autonomía. Hay entrenadores que no pueden y no... Hola, ¿cómo están? Estamos teniendo unos problemas técnicos, así que mientras solucionamos eso,
Les vuelvo a recordar que nuestra charla final será a las 11:45 con el Dr. J.B. Morin, quien nos va a hablar, entre otras cosas, del perfil fuerza-velocidad. Bien, ya volvimos con Alexis, así que retomamos con él la interesante charla que nos estaba desarrollando. Bueno, disculpe un poquito, vamos a retomar esto que estábamos diciendo. Entonces, lo que estamos buscando mostrarle al entrenador, ¿cierto?, que sea muy perfeccionista durante la semana, la planificación y el trabajo, pero el día de la competencia que se vuelve un poco más autónomo en el sentido que le dé autonomía al equipo, al grupo, al deportista. El entrenador comprometido vive intensamente y no solo disfruta la actividad, sino que a veces la sufre, ¿no? Y la competencia terminó a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde del día sábado, son las 4 o las 5 de la mañana del día domingo y todavía no se logra quedar dormido. Lo pasa mal, ¿no? No tiene a veces la capacidad como de disfrutar, porque su nivel de control, su nivel justamente de perfeccionismo hace que la situación le sea bastante compleja y bastante dura de poder vivir. Entonces, hoy día estamos buscando cómo ayudar a los entrenadores a que combinen esta estructura de ser perfeccionista y que le ha permitido desarrollar importantes resultados con un nivel más de autonomía, cuando ya no depende de las cosas de él, sino que depende efectivamente de los deportistas, de las deportistas que ha preparado y ha trabajado seguramente durante mucho tiempo. Estamos en desarrollo, en investigación y evidentemente buscaremos después entregar algunas ideas, algunas recomendaciones en este sentido y en este nivel. Finalmente, dentro de lo que quería comentarle hoy día, hacer simplemente una sugerencia de lo que podrían ser tareas del entrenador, ¿no? Creo que a partir de esto que hemos dicho, a partir de las características y los componentes del compromiso, nosotros podemos plantear distintas ideas, distintas interacciones, ¿no? Ya lo dijimos, que el trabajo sea divertido, divertido a nivel que está... quise compartir un poco esta foto con tremendos entrenadores, head coach de nuestras selecciones, Edmundo Adolfo de la selección de rugby 7, bueno, un metodólogo del área nuestro también en el centro de rendimiento, el entrenador de vóley Daniel Neji, el entrenador de balonmano Mateo Garralda, el entrenador de vóley playa Paulao, que nos reunimos en un momento a conversar y encontramos que había muchas cosas, muchas tareas que desde el entrenador se pueden trabajar y se pueden desarrollar. Mostrar los costos-beneficios, ayudar a que él o la deportista se sienta implicado, se sienta comprometido, hacer el aprendizaje una experiencia permanente y de disfrute, poder de algún modo dentro de esto que hacemos desarrollar la pasión. Estos entrenadores y muchos que conocemos, con los cuales trabajamos de verdad, desbordan pasión por su actividad. Hacer sentir al deportista, a la deportista, todo lo competente que podamos, ¿no? Valioso, exitoso, etc. Ayudar a mostrar esta contribución que ellos hacen al proceso. No solo aquellos que son titulares, no solo aquellos más conocidos, sino que todos los que están trabajando y buscando un espacio. Y finalmente, como decimos, ¿cierto?, hacerlos sentir orgullosos de ser parte del equipo. Y aquí una invitación, y permítanme una cosa a lo mejor menos técnica y más desde la emoción, más desde la pasión justamente, buscar entrenadores que trabajen en la búsqueda de deportistas, en la búsqueda de competidores, para que puedan usar, que puedan lucir, puedan respetar, trabajar, luchar, entrenar, competir, ganar, y lo que ustedes quieran, pero fundamentalmente amar esta camiseta. Esa pasión que nosotros podemos mostrar nos va a llevar a la mirada del compromiso, nos va a ayudar en el fondo a que este compromiso, que es la base sobre la cual nosotros cumplimos el rendimiento que nos llevan a los resultados, podemos desarrollarlo. Siempre lo hemos dicho desde el área nuestra, desde los 4 colegas que trabajamos en el área de psicología, en el centro de alto rendimiento. Los entrenadores son los que más influencia psicológica tienen en el deportista. Nuestro trabajo se ve absolutamente beneficiado, apoyado, cooperado por el trabajo de los entrenadores. Y en ese sentido,
entregarle herramientas al deportista y también al entrenador. Lo hacemos cada uno de los colegas que trabajamos ahí, Claudia, Carla, Rodrigo, que somos parte de la unidad de psicología. Ayudamos muchas veces al deportista, pero también muchas veces trabajamos con los entrenadores porque evidentemente entendemos que son los principales promotores de los aspectos psicológicos, los que más influencia psicológica tienen en el deportista. La verdad que la idea un poco era compartir estos temas del compromiso, del trabajo, que nos van a ayudar no solo en los deportes colectivos, sino que también en todos los deportes. Y muchos de estos temas que yo les he comentado hoy día están en literatura, lo pueden googlear y por supuesto van a encontrar mucha información, si no, estaremos encantados de entregar cómo está variado este medio un poco en esta presentación y eso. Así que muchas gracias, Hugo, muchas gracias a la UCAD, al INDEP, al IND por esta tremenda oportunidad que nos dan de compartir y de estar ahí. Así que eso era lo que quería compartir en los minutos que me habían dado. Gracias, Alexis, por esta presentación. ¿Puedes activar tu cámara para que podamos interactuar, por favor? Ahí sí. Parece que ahora vamos a entrar en interacción. Ahí estamos. Bien. Alexis, nuevamente por tu disposición y por esta exposición te agradezco. Como tú dices, estar un día sábado... da cuenta que muchas veces esto nos gusta y que finalmente uno hace esto también por motivación y porque disfruta finalmente de lo que está haciendo. Me pareció muy interesante los tres aspectos que tocaste, de auto boicot, pesimismo defensivo y perfeccionismo desadaptativo. No lo había escuchado nunca, pero cuando empiezas a dar los ejemplos finalmente de lo que significa eso, es algo que ocurre constantemente y me parece muy interesante, ¿cierto?, cómo ustedes y todos finalmente pueden trabajar en función de minimizar esos factores. Tengo algunas preguntas, así que vamos a empezar con aquellas. Hablaste en algún punto, ¿cierto?, sobre la diversión, ¿cierto?, sobre disfrutar esto que uno hace, pero muchas veces hay situaciones en que los deportistas no hacen esto por diversión, sino que para ellos es un trabajo, ¿sí? Entonces, con esos deportistas en donde probablemente el grado de diversión es diferente o no hay diversión, sino que finalmente lo toman desde otro punto de vista, ¿cómo trabajas tú esas situaciones si es que has tenido la oportunidad de trabajar en ese contexto? Sí, evidentemente, y por eso un poco lo planteábamos. La idea es que hay un grado de diversión, ¿no? Es como partir donde la diversión está muy orientada a lo lúdico. Inicialmente los niños, los jóvenes, las niñas que participan, que comienzan a hacer una actividad, lo hacen porque les resulta entretenido. Pero en la medida en que se ponen objetivos, y aquí viene el segundo concepto, que es el costo o sacrificio vinculado, es simplemente si pueden pagar ese costo, ¿no? Muchas veces la pregunta que nos hacemos desde lo psicológico es si el deportista puede. Y muchos lo decimos desde afuera, ¿no? Oye, puede, tiene las condiciones, tiene las características, la familia lo apoya, el técnico dice, no, yo lo veo y él puede. Cuando pasamos al siguiente nivel, que es que él quiere, esa pregunta la tiene que contestar él. No la puede contestar nadie más que el propio deportista. Y en ese querer creo que sí lo que tenemos que mostrar es qué significa hacer divertido el alto rendimiento, hacer divertido la competencia. A veces está la caricatura, ¿no? Que los viajes, que las salidas, que todo es divertido. Pero claro, un deportista cuando viaja no va de turista, va de deportista. A veces conoce con suerte el aeropuerto, el hotel, el lugar de competencia y se vuelve. La diversión va cambiando. La diversión no tiene que ver con irresponsabilidad, no tiene que ver con hacer lo que a mí me gusta, me antoje y yo decidir todo, no. La diversión tiene que ver con divertirse en alto rendimiento. Ahora, por supuesto, que no es un objetivo que uno busque necesariamente intencionalmente.
pero el deportista debe aprender en el fondo a comprometerse de una manera distinta y a divertirse de una manera diferente. En la alta competencia, por supuesto, el momento, comillas, más divertido es en qué lugar del podio te pusiste, y a veces no logramos hacer. Y a veces hemos trabajado mucho y no logramos estar ahí por un gol, por un punto, por un centímetro. Pero es tarea justamente ir mostrando lo que implica cada vez que vamos avanzando en los niveles o de competencia o niveles deportivos, este concepto como de diversión, no la diversión tradicional, sino la diversión responsable en el alto nivel. Perfecto, se entendió claramente la respuesta. Bueno, el ser humano en general, ¿cierto? Tiene un ego, ¿sí? Que muchas veces en algunas situaciones está exacerbada y otras veces las personas son capaces de controlar más ese ego. Imagino que en deportes colectivos, ¿cierto? El poder controlar de repente esos egos para poder mantener un buen clima dentro del grupo es una tarea quizás no fácil, o quizás sí. Entonces, si nos pudieras contar un poco finalmente qué estrategia ocupas tú como psicólogo del deporte para poder abordar ese punto que muchas veces, ¿cierto? Podría ser un gatillante de conflictos al interior del grupo, del equipo. Sí, nos toca muchas veces, especialmente en los niveles más competitivos de selecciones. Evidentemente la selección discrimina y traemos a los mejores, ¿no? Y esos deportistas tienen una capacidad de confiar, de creer muy positiva, pero que en algún nivel se puede transformar en un poco lo que tú dices. A veces el concepto de ego está mirado como desde el sobrepasarse, ¿no? Y aquí se mezcla con otros temas que tienen que ver con liderazgo. Cómo yo tomo a cada uno de estos, comillas, egos, de esta estructura de personalidad y los pongo al servicio de un objetivo. Creo que es una tremenda tarea de los cuerpos técnicos, ser capaz en el fondo de valorar que yo necesito muchos líderes, necesito muchos egos, pero ego al servicio de un trabajo, especialmente en los deportes colectivos, donde cada seleccionado viene justamente porque en su propio grupo, en su propio equipo, tiene un determinado nivel. Ahora, a nivel de selecciones, pueden pasar en selecciones, no sé, regionales, para juegos binacionales, en selecciones nacionales para juegos mundiales, etc. Lo que te trae a la selección no te va a mantener, porque evidentemente yo veo 40, 50 deportistas y después van a bajar 12, 18, 20, dependiendo del deporte. El ego en ese sentido ha sido un tremendo gatillador de lograr estar en determinados lugares, pero me tiene que servir a eso. Cuando la definición de objetivo la tenemos clara y lo que nosotros hacemos no cumple o no va en esa línea, hay que generar las modificaciones y las transformaciones. El deportista requiere, por eso hablamos de sentirse valorado, reconocido, pero en su diversidad y en su variación. No les puedo decir que son todos iguales y hay diferencias. Y en ese sentido creo que es mucho más honesto plantear que las diferencias nos van a ayudar a sumar. Y aquí, como a veces en estas cosas la frase hecha, ¿no? Decimos, esto es matemática. El que resta o el que divide no lo necesito en el equipo. El que suma lo dejo en el equipo. Y el que multiplica tendrá que ser el líder. Entonces, de algún modo también ayudar a entender si lo que yo estoy haciendo está sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Si resta o divide, seguramente va a estar más cerca de salir de la práctica del proceso, del equipo, que de sumar. Si suma, lo voy a mantener. Y si multiplica, seguramente tendrá que liderar. Creo que podríamos mirar y ayudar un poco a entender desde esa perspectiva el funcionamiento de estos egos. Perfecto, sí, creo que tocaste un punto importante, ¿cierto?, en cómo poder orientar estos egos o ciertas características individuales en función de un objetivo, porque si uno revisa la literatura y algunas características de los deportistas de élite, ¿cierto?, parece ser que el ego y el narcisismo y finalmente el individualismo es algo transversal a todos los deportistas de alto rendimiento, sería como entre comillas algo necesario, pero finalmente ahí es la importancia de cómo poder orientar todo eso. Nos quedan 2 preguntas. Bueno, aquí quizás te voy a poner un poco en aprieto, ¿eh? Porque otra vez la psicología es
la psicología deportiva, ¿cierto? Es algo complejo porque muchas veces ustedes toman parámetros, ¿cierto?, que son subjetivos, que quizás son abstractos. Entonces, finalmente, ¿cómo tú agarras eso, ¿sí?, y lo puedes cuantificar o aterrizar de manera más objetiva, por ejemplo, para ir planteando objetivos a largo plazo, ir monitoreando si es que tú encontraste alguna debilidad, alguna falencia o, por otro lado, alguna fortaleza que tú necesitas mantener ahí arriba? ¿Cómo tú cuantificas esto, que es algo muy subjetivo, abstracto, en algo, por ejemplo, numérico, por decirlo de alguna manera, o cuantitativo? ¿Cómo se hace en psicología del deporte? Mira, me voy a colgar de algo que fue muy interesante, que creo que el jueves estuvo Martín Buchet hablando sobre las herramientas prácticas de evaluación y monitoreo, y en un resumen, en una lámina final que puso una especie de equilibrio, hablaba de lo personal, los recursos, la tecnología, que eso podía ser más o menos, que había que entender la forma de expresar, y ponía por otro lado como aspecto súper positivo. Me quedó súper marcada esa lámina, porque hablaba del proceso, de la organización, de la apertura, y finalmente hablaba de la actitud, que es un tema muy psicológico, y que efectivamente lo primero que hacemos muchas veces es que sea el propio entrenador el que detecta los temas psicológicos, no solo los detectamos nosotros. Y aquí quiero hacer una invitación a los entrenadores y a todos, a que empecemos a cambiar un poquito un discurso. Muchas veces se nos acerca un entrenador y nos dice: mire, tengo un deportista, una deportista que anda muy bien, juega bien, lee muy bien el juego, no sé, tiene muchas condiciones, pero le falla la cabeza, las emociones, la atención, la concentración, tiene problemas en el segundo piso, ¿no?, en un lenguaje más coloquial. Yo siempre les digo, bueno, cambiemos el concepto entonces. Es como que si yo fuera, no sé, vendedor de silla, y yo te dijera: mira, esta silla es muy linda, tiene un lindo color, un buen respaldo, bueno apoyabrazos, pero le falta una pata. Así que cuando te sientes, trata de equilibrarte bien. Muchas veces la detección viene de ahí. Después la cuantificación, que ya es un tema, para responder un poco derechamente a tu pregunta, hay ciertos aspectos que se pueden cuantificar en la psicología. Hay test, cuestionarios, esto mismo que estábamos hablando. Yo hablé de 8 aspectos que tienen que ver con el compromiso. Los test que evalúan compromiso deportivo toman 4 o 5 variables y generan, comillas, números, y generan datos que se puedan como comparar. Y eso pasa en muchas variables psicológicas donde se ha tratado de cuantificar, y la tendencia hoy día también a nivel de investigación es hacer cada vez menos preguntas. A lo mejor hay personas que hicieron test psicológicos muy largos, muy largos, de 200, 300, hasta 500 preguntas. Hoy día la tendencia mundial es que en 7, en 10, en 15 preguntas podemos rescatar, y eso ha sido un proceso evolutivo. El otro día lo comenzaron un poco de su investigación. Pero yo te diría, primero hay un tema del entrenador que puede valorar eso, lo puede valorar el deportista como una cuantificación de datos, y finalmente lo que la literatura, los test, las pruebas te entregan como variable. Pero siempre va a quedar un ámbito muy subjetivo, ¿no? Si lo que lápiz y papel intentan medir es de verdad la variable que queremos intervenir. Creo que esa es parte de las como demandas psicológicas. Hoy día existe también mucha tecnología, de aparatos de biofeedback que intentan generar una asociación entre variables fisiológicas internas y ciertos aspectos psicológicos, de ansiedad, de concentración. Está avanzando, pero hay material de autorregistro, hay material de evaluaciones y material tecnológico que nos ayuda un poco a entregar un número comparable con las otras áreas de la ciencia que tienen más desarrollado esto. Perfecto. Última pregunta, Alexis, que estamos ahí ya en tiempo. Bien resumido, y una vez que termines también, finalmente unas breves palabras también finales, ¿cierto?, para cerrar tu presentación. ¿Cuáles son las principales técnicas que ustedes, los psicólogos del deporte, utilizan en psicología deportiva para poder, en el fondo, manipular o ajustar variables que son importantes a la hora, por ejemplo, de la competencia? Sí, hay un modelo que usamos que se llama el modelo estado óptimo de rendimiento, que mide en el fondo algunas variables: activación, motivación, concentración, competencia, regulación emocional, cohesión de equipo, confianza. Lo que siempre intentamos hacer como intervención es que el deportista conozca las variables.
qué me afecta en mi confianza, qué afecta a mi ansiedad, qué afecta a mi motivación. Y ahí vienen las técnicas, y ahí vienen las intervenciones desde técnicas de relajación, desde focalizaciones, visualizaciones, imaginería, autodiálogo, que son técnicas que se le enseñan al deportista y que una vez que sabe la técnica, una vez que conoce la variable, sabe cómo se le afecta, conoce la posibilidad de aplicarla, la lleva a la práctica. Hay momentos que el deportista tengo que hacer que se acelere porque está muy tranquilo, muy calmado, necesita estar más activo y trabajaré la respiración de una manera, y en otro momento necesito calmarlo, ¿no? Va a tirar un penal, un tiro libre, algo importante, necesito calmar eso. Bueno, en la medida en que lo entrené, porque esto es entrenamiento mental, va a desarrollarlo. Conocer la técnica, saber qué me altera, detectar la técnica que me va a servir y aplicarla en el rendimiento. Ese es, diría yo, en términos generales, lo que hacemos desde la psicología. Perfecto, Alexis. Bueno, muchas gracias nuevamente por tu presentación, por abrirnos un poquito el espectro, ¿cierto?, sobre este tema que es súper importante, y espero que, bueno, sigamos avanzando en nuestros próximos simposios también en poder dar a conocer y ir profundizando cada vez más en la importancia de lo que es la psicología deportiva. Chao, que esté muy bien. Muchas gracias. Adiós.